Yo soy Marian Díez de REAS Red de Redes y lo primero que quiero decir es que estamos muy contentas de estar hoy aquí, de que la segunda escuela de economía feminista sea una realidad. La escuela que hoy vamos a iniciar surge de un proceso de trabajo colaborativo entre la Red de Feministas por un Sur Global, DAWN, y REAS Red de Redes, que se inició ya en el 2019 en lo que fue el marco de la organización del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Desde entonces hemos venido las dos redes trabajando juntas, intentando articular, confluir, crear puentes entre la economía feminista y la economía social y solidaria. En este acercamiento que hemos ido haciendo en estos años, nos ha preocupado especialmente el construir un espacio de pedagogía feminista para pensar en qué condiciones la economía social, la economía solidaria, puede convertirse en una alternativa que sea generalizable a la sociedad en su conjunto y que nos incluya a todos. A este proceso de colaboración entre estas dos organizaciones se han ido uniendo otras, como OCARU, que se ha sumado a esta edición de la Escuela de Economía Feminista y Solidaria y que ha sido un apoyo muy importante en su organización. Bueno, para las que no nos conozcáis, voy a hablar brevemente unas pinceladas de qué es esto de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, Red de Redes, ¿no? REAS Red de Redes, ¿qué es? Bueno, es una estructura confederal que está formada por 15 redes de diferentes territorios del Estado español y 4 redes que nosotras llamamos sectoriales, donde tenemos redes de finanzas éticas, de energías renovables, de comercio justo, de recuperadores y recicladores. Y en este momento tenemos en proceso de nueva creación una quinta sectorial que va a trabajar con iniciativas de vivienda cooperativa en cesión de uso. Todas estas redes trabajamos conjuntamente con el mismo objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Construir entre todas otra economía. Una economía que sea alternativa a la actual. Una economía que esté al servicio de la sostenibilidad de la vida de las personas y del planeta. Y basada en otros principios que son los que forman como nuestra carta fundacional. Estoy hablando de principios como la cooperación, la equidad, el respeto a nuestro planeta, la no lucratividad o el compromiso con el entorno. Como digo, estos principios son los que nos dan nuestra identidad, nuestra forma de entender la economía alternativa, pero también nuestra forma de hacer economía alternativa. Y es una identidad que viene marcada, por lo tanto, por esa voluntad de construir otra economía, otro modelo de sociedad y de vida más justo, más participativo, humano, solidario, sostenible y, por supuesto, feminista, en base a valores como los cuidados, lo comunitario, la autogestión, el apoyo mutuo, la colaboración. REAS Red de Redes como red ya el año pasado cumplíamos 25 años, por lo tanto quiere decir que ya llevamos mucho tiempo trabajando en esa construcción. Y yo creo que ese trabajo que hemos compartido, estas redes territoriales y sectoriales, es el que nos permite hoy afirmar que la economía solidaria existe ya como una alternativa real. Y cuando digo que existe como una alternativa real, quiero resaltar que no estamos hablando solo de que la economía solidaria sea una idea o sea un concepto, sino que estamos hablando de organizaciones, cooperativas, empresas que constituyen prácticas económicas diversas y transformadoras que están presentes en muchos circuitos económicos y que hoy en día están demostrando que se puede producir, distribuir, consumir y especialmente vivir en base a otros valores. Bueno, además, digamos, de este esfuerzo por construir y desplegar todas estas prácticas, hace ya unos cuantos años, el otro día me recordaban que desde 2014,
empezamos a movernos, a afirmar, a defender que la economía solo será solidaria si es feminista. Y esta es una idea que ha impulsado el trabajo de diferentes grupos dentro de nuestras redes territoriales y sectoriales en favor de esa mayor articulación entre economía solidaria y economía feminista. Cuando afirmamos que la economía solo será solidaria si es feminista, no pensamos en absoluto en esta frase como que fuera un eslogan, sino que realmente lo que entendemos es que es una idea transformadora, una idea que queremos que forme parte de esa estrategia de construcción, de ese despliegue, de esa economía alternativa. Y esto es así porque desde hace años también hemos introducido en nuestra forma de entender la economía solidaria esa idea de que es una economía que tiene que poner la vida en el centro. Y esto significa que para nosotras el cuidado de las personas, el cuidado de las comunidades locales, el cuidado de nuestro territorio natural como ser vivo es algo esencial. Es la idea fundamental sobre la que queremos construir esa otra economía. Una economía dirigida a satisfacer nuestras necesidades personales y comunes, respetando los límites marcados por un planeta que, como decía, queremos que sea un planeta vivo. La crisis actual lo único que ha hecho es reafirmarnos en estos análisis y en estas propuestas. De ahí nuestra voluntad, nuestro interés, nuestras ganas, nuestra ilusión por generar espacios de aprendizaje como esta escuela. En esta edición de la escuela, como ya habéis podido ver por toda la documentación que os hemos ido mandando, nos vamos a focalizar en analizar y comprender de manera crítica y con una mirada profundamente feminista el ataque del capitalismo a nuestras vidas, a nuestros cuerpos y a nuestros territorios. En particular, de ese fenómeno, ¿no?, que es la mercantilización y la financiarización que dominan las formas capitalistas actuales. Pero también habéis visto que queremos conocer de la mano de sus protagonistas las formas de resistencia y de lucha que se construyen desde los diferentes territorios y profundizar en las diferentes alternativas y opciones construidas desde la economía solidaria y feminista en tres ámbitos que nos parecen esenciales para la vida. Todo lo que tiene que ver con la agroecología, la soberanía alimentaria, todo lo que tiene que ver con la energía, el acceso a la energía, la soberanía energética, las energías renovables y todo lo que tiene que ver con la financiación desde esa perspectiva de financiación solidaria, financiación ética. Bueno, ya voy acabando, no quiero excederme tampoco en esta presentación, pero para terminar, quería agradecer muy sinceramente el trabajo a todas las personas de Red de Redes, de Down y de Ocaru, que llevan meses y meses trabajando para hacer realidad esta escuela. Muchas de ellas están por ahí atrás de nuestras pantallas, precisamente asegurándose y garantizando que todos los días la técnica, la logística, esta informática, nos funcione de maravilla. Por lo tanto, muchas gracias a todas por vuestro trabajazo. También quiero dar las gracias a todas las personas facilitadoras y moderadoras que van a participar en las diferentes sesiones, de países como México, Uruguay, Ecuador, del Estado español y de Argentina. Gracias a todas por vuestra generosa y reforzada colaboración y esforzada colaboración y por regalarnos vuestros conocimientos, vuestras experiencias y vuestro tiempo. Y por supuesto quiero agradecer de todo corazón por su acogida y su respuesta a las casi 600 personas que se han inscrito en la escuela. Como sabéis, no hemos podido gestionar logísticamente la participación de todas en lo que son las sesiones formativas de la escuela, pero todas las sesiones se van a poder seguir por streaming a través de YouTube. Los materiales van a estar disponibles en la propia web de la escuela cuando todo este trabajo de esta semana finalice. Por lo tanto, gracias a todas, ser de nuevo bienvenidas y estoy segura de que vamos a vivir una experiencia de aprendizaje que sé que va a ser muy enriquecedora y muy empoderante. Muchas gracias.
¿Será que sigo yo? Adelante, Yo estaba adelante esperando, Celita Ecker. estaba esperando alguna entrada. Bueno, Marian, muchas gracias porque hiciste todos los agradecimientos que yo siempre me olvido de alguien, así que yo paso directamente y para tomar los menos minutos posibles, hablar. Mi nombre es Elita Ecker y yo soy una educadora popular feminista que tiene millones de años y que por lo tanto quiero ir de alguna manera, a traer algunas raíces que ustedes saben, yo vivo en el campo, cuando las raíces están sanas, las plantas están verdes. Entonces voy a contar algunas raíces, algunos aprendizajes fundantes del movimiento. Para mí el movimiento esencialmente es un espacio de aprendizaje y los espacios de los aprendizajes fundantes normalmente los hacemos ligados a emociones agradables, buenas o terribles. Yo voy a retomar solo las agradables. El pensamiento crítico ustedes van a tener todo el tiempo para hacerlo durante estos días. Entonces, hoy para mí es un día de celebración y ahí les puse a Saraswati, una diosa del aprendizaje de Sri Lanka y de la India también, supongo, que me encantó y llegó hace 2 o 3 días. A nosotras siempre nos gustaba decir las diosas nos protejan en el medio de todas las cosas que hacíamos o intentábamos hacer. Entonces, quiero además decir que hoy es un día de celebración, llegar a esta escuela realmente es maravilloso. Y quiero decir también que hoy es un día muy especial, porque hoy hace 2 años del estallido social de Chile. Así que, bueno, estamos bien aspectadas con la diosa, con los 2 años del estallido, cómo van las cosas, y quería decir que una de los aprendizajes y de las cosas maravillosas del movimiento es que nos permite vencer la soledad. Vencer la soledad, no solo esa física tremenda, sino también vencer la soledad de saber que, eso no me pasaba a mí, le pasaba a otras. Vamos aprendiendo a que ser mujeres nos genera una cantidad de cosas que no nos pasan solo a nosotras. Yo voy a ir rápido porque si me pongo a hablar no termino más. También quiero contarles acá una anécdota de que nosotras somos sujetas, pero también objeto de aprendizaje permanente. Y uno de los lugares es la diversidad de todo. Eso es el Foro Social Mundial en la India, en la cual había movimientos sociales que en mi vida se me había ocurrido, vestidas de formas que tampoco se me habían ocurrido, nunca. Fue algo, un shock importantísimo para la gente que iba de América Latina y de otros lugares. Y recuerdo que con Alejandra caminábamos por esas calles, y esas personas venían y nos tocaban los brazos, y nos sonreían, y nosotros decíamos, América del Sur, porque era imposible entendernos, y nos pareció que diciendo América del Sur estaba bien. Hay una noche cenando con Vanita, que es de la India, le digo, qué simpática, divina la gente, cómo vienen, te tocan, nos reímos. Y Vanita con una cara muy triste me dice, Celita, ellos son intocables.
es gente que no se les permite tocar a nadie y las están tocando porque se dieron cuenta que las podían tocar. Entonces, para mí, hasta ahora, la piel se me pone de gallina. ¿Qué es ser Dalit? Claro que es muchas cosas más, pero es un cuentito muy pequeño que quería decirles cómo nosotras estamos constantemente aprendiendo. Otro día, la Gigi Francisco, que está ahí, una compañera de Don increíble, que murió y que la extrañamos mucho, dice en un curso que estábamos haciendo también internacional, con educadores y educadoras, dice que una cuestión muy importante es la traducción cultural. Y ella dice que usar esto como estrategia nos permite lo que dice ahí, ¿verdad? Celebrar la diversidad, diálogo, confrontar lo inaceptable, resistir la hegemonía, entendimiento global, y que los aprendizajes son acumulativos e irreversibles, como la creación de contrahegemonía, porque la vamos haciendo lentamente. Entonces quería traer también que eso lo dijo Gigi hace años de los años, viniendo de Irán. Y habiendo ido a Irán a la universidad a dar clases tapada con un burka o no sé cómo, y habiendo entrado en forma no santa para trabajar el feminismo. Eso es otro aprendizaje. Y quería contarles que en esta búsqueda de alguna trama que nos vaya trayendo desde aquellos tiempos, Beijing, otro aprendizaje imponente. Para mí, ver 45.000 mujeres, esa es la carpa de América Latina, ahí estamos con Claudia Anosa, fotógrafa del Brasil, ver las mujeres de todos colores, de todos idiomas, de todo, me hizo decir, eso es ahí estamos en la escalera, interrumpiendo el tránsito en la conferencia oficial, casi nos echaron. Y el otro es un taller de economía popular en Beijing. Y yo creo que ver 45.000 mujeres para mí fue también irrepetible. Estábamos ante el movimiento global de mujeres y yo pensé, existe el movimiento global de mujeres. Imagínense desde el Uruguay, que somos 3 millones, siempre bromeamos con las amigas brasileras, ni una favela de ríos somos. Bueno, así los aprendizajes en el movimiento nos van generando tramas. Y para mí el tema de la trama es impresionante, porque la trama es un trabajo artesanal. Ahí está una de las mujeres con las que yo trabajé hace muchos años, y ahí también un producto, la chalina de ellas. Y esa trama nos lleva a muchos lugares. Y como Marian habló hoy un poquito de dónde venían las reas y todo, yo voy a hablar un poquito de dónde venimos para llegar a esta economía, y todas tienen un poquito de esos hilos. Entonces, ese grupo es un grupete de educadoras populares de la REPEM, que nos juntamos. Hay ahí mujeres de México, de República Dominicana, Perú, Uruguay, Colombia, Brasil, Chile, y atrás la foto de un símbolo de Chile, que fue cuando
se comienza el tema de la salida de la dictadura. Bueno, ¿cómo de ahí, en Olinda, en Recife, cómo vamos avanzando y buscando ese empoderamiento de las mujeres a través de la gestión y de la economía popular, y de cómo ellas, las mujeres con las que nosotros trabajábamos, ¿verdad? Y ahí nos animamos y publicamos nuestro primer manual que se llamó Género, Educación y Economía Popular, que después de Beijing, pienso, se lo entregamos a Rosisca Darcy, que era la presidenta del Consejo de Mujeres del Brasil, y recuerdo que nos dijo, al fin feministas que saben que las mujeres comen, que necesitan vestirse, alimentar a los hijos, para generar autonomía. En aquellos tiempos, ser feminista badalada, diríamos en portugués, era trabajar en los derechos reproductivos y sexuales o en violencia de género, que no se llamaba así, daba un trabajo bárbaro porque era violencia contra las mujeres o no violencia, tal. Y nosotros éramos como yo que sé qué, unas que querían ser feministas, pero que trabajaban ahí en proyectos productivos, en cosas así medias que no eran muy feministas. Entonces, vamos aprendiendo, y aprendiendo increíblemente, aprendemos advocacy, gracias a Doña Sonia Correia, que siempre lo voy a decir, y a Iglesia, que nos enseña, Sonia, a hacer advocacy. Widow, a hacer un caucus, a desarrollar herramientas, a reflexionar, y agarramos viento en la camiseta y empezamos a publicar los concursos y hacer concursos en los países. Eso que dice emprendimientos exitosos son concursos que se hacían en 8 países de América Latina. Y ahí nos vamos emocionando y vamos tratando de dibujar una agenda. Pero nos pareció que tendríamos que también hacer alianzas y también llegar a un debate más global en economía. Ven que ahí donde hay 3 libros ya nos animamos a más, a los desafíos de la globalización, a herramientas, educación en movimiento son herramientas para trabajar en advocacy, y soñamos y decimos vamos a la conferencia, a la FFD, la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, y ¿quiénes éramos nosotras para ir a esa conferencia? Pero no queríamos ir a mirar, queríamos ir a participar, y a participar en el primer nivel de discusión. Entonces dijimos, acá tenemos que enamorar a alguna economista feminista. Y ahí, ¿cómo seducir a una economista feminista? No solo una, sedujimos 4. Sedujimos a ver, ahí Trivandrum es donde nace la iniciativa feminista Cartagena, que fue el grupo que se formó a partir de seducir a estas economistas. Eso es Trivandrum, en la puntita de la India, y ahí donde está Bené, una coordinadora de Don, era el hotel. Y ahí en el hotel, Mariama Williams, economista reconocidísima, me da pelota, y sentadas, o creo que arrodilladas, en un cuarto, en una mesa de luz, hicimos el primer programa del encuentro con las economistas. Ahí luego conseguimos a Alma Espino, que era amigota de acá de Uruguay, conseguimos a Cecilia López y a Rosalba Tovar. Y ahí se hace esa reunión en Cartagena de Indias, de donde sale
ahí es la reunión, las fotos son espantosas, de donde sale la iniciativa feminista de Cartagena, que participamos en la FFD y participamos en las ruedas más importantes, en las mesas redondas de primera línea. Y ahí publicamos América Latina, un debate pendiente, y también publicamos uno, por nuestra manía de educadoras populares, una herramienta para llegar, ¿verdad?, a las mujeres con las que trabajábamos y a nosotros. Y ahí aparece el trabajo de publicar, estas economistas súper ocupadas, y yo qué sé, necesitaban más gente, y va a aparecer una tercera publicación en la cual se hace una agenda de investigación sobre macroeconomía y género, y estudios de casos sobre políticas fiscales de género en Argentina y Colombia. Y ahí, ¿quién aparece? Una piba. A ver, mostrame la foto de la piba. No, otra foto, esa ya está viejaza. ¡Esa! ¡Ah, es que yo no la veo, disculpa! Esa pibita, pero no tan chiquita. La otra. Seguí, Graciela. Ahí está. ¿Quién es esa gurisa acá? Esa gurisa es nuestra Corina. Y ella aparece y trabaja en uno de estos casos y se junta con nosotros en estas tramas, y hoy va a ser una de las profes, y hoy es una economista badalada también, por supuesto. Entonces así vamos, y así vamos marcando agendas, y no paralelamente, siguiendo la trama, se vienen desde el 2001 todos los foros. Eso es un desfile en Porto Alegre en que vamos muchitas, de las que trabajábamos con las mujeres y otras redes. Ahí está Guatemala también, Córdoba, bueno, en fin. Y en esos foros las tramas se aumentan, la densidad de relaciones y posibilidades se aumenta, están los debates feministas, muchísimas cosas que no tenemos tiempo para hablar, y ven la alegría de encontrarnos, la alegría de tramar, y la alegría de que en cada foro inventábamos cosas nuevas. Bueno, con esos foros y con todas, a ver, ahí llegamos al G20 de foro en foro, no les traje fotos de los últimos, que estaba Flora y otras, y llegamos al G20 y estas chicas organizan la Escuela de Economía Feminista, la primera presencial, y fue tan fantástica, y tan de esa capacidad de transmitir y de recibir aprendizajes y fortalecer nuestra trama, que dijimos, vamos a hacerla en todo evento importante. Bueno, el primero que se venía era un foro temático de Barcelona, que Marian ya les contó, y ahí empezamos a preparar la escuela. Y ahí vino la pandemia, y ahí no se pudo preparar una escuela presencial, sí se hicieron otras actividades. Y pues ahora, como la pandemia no se nos ha ido, estamos haciendo esta segunda escuela temática con más de 500 personas, y yo estoy muy feliz de ser una partecita mínima, porque aramos, dijo el mosquito al bueye, y bueno, es muy emocionante. Acá, esto quiero terminar con esta foto, porque aquí aparecen algunas de las mujeres con las que hemos tramado tanta cosa,
de las viejas como Sonia y de las nuevísimas como Tasmi, Graciela, Nicole, Flora, Ale medio, aunque ninguna es piba ya, ¿no? Que no se vayan a creer que estas son pibas. Pero una gracias enorme por traer un testimonio de la antigüedad y decirles que vamos a seguir aprendiendo, que esa contrahegemonía la hacemos despacito y por las piedras, y que los aprendizajes feministas no van para atrás, y que somos una revolución que ya lleva 2 siglos, pero que va a triunfar. Estoy muy emocionada, chiquilinas. Bienvenidas al curso y bienvenidas al trabajo. Gracias. Muchas gracias, Celita, querida. Nos dejaste a todas emocionadas. Maestra, hermoso abrir esta escuela con educadoras populares como vos, con la experiencia de Marian también, y con las compas de Ocaru que sé que están por ahí. Nos emocionó mucho escucharte y fue hermoso este comienzo. Ojalá que en todos los territorios y países que estén en este momento les haya llegado esta bienvenida calurosa, afectuosa y con mucha energía en tiempos que sabemos que son difíciles. Por eso también la decisión de volver a hacer la escuela, de luchar contra viento, marea y las grandes tecnológicas para poder conectarnos y que podamos unirnos a lo largo de toda esta semana, y lo que va a traer la post-escuela, que justamente va a ser el compartir las reflexiones, lo que surja de los intercambios y en esta construcción de saberes que vamos a hacer a lo largo de una semana. Así que en estas palabras de bienvenida les vamos a dejar algunos sugerencias, comentarios para que puedan disfrutar la sesión lo más que puedan. Mi querida compañera María Tienza de Reas está dejando mensajes en el chat para que puedan recuperar el correo de la escuela, tengan claro cuáles son las dinámicas de comunicación a lo largo de esta semana, que es el correo oficial de la escuela. Sabemos que en algunos casos se ha ido spam, así que revisen la casilla de spam para recuperar los materiales, los documentos de aprendizaje, los textos de apoyo. Así que cualquier duda, vamos a estar aquí para acompañarles en todo lo que va a ser la cursada de toda esta semana. Y a lo largo de esta sesión, ahora vamos a pasar a esa imagen de esa piba que se veía en la presentación de Celita, que es la querida Corina Rodríguez Enríquez, una amiga, integrante de DON, economista brillante además, que tanto hemos aprendido de ella en talleres, en campamentos de formación, en rondas, en asambleas, en las plazas, con calor y con frío, y ahora también en la virtualidad. Entonces, a lo largo de la presentación de Cori, ustedes pueden elegir, recuerden que arriba tienen en el Zoom la opción de vista, la vista del hablante, para que puedan ver en primer plano la exposición. Vamos a compartir pantalla para mostrar algunos conceptos, algunos gráficos que nos van a ayudar a comprender y construir esta caja de herramientas que nos permite entender la financiarización y mercantilización de la vida. Y todas las dudas y consultas pueden ir dejándolas en el chat, no importa en qué momento, ya que nuestras compañeras del equipo de la escuela van a ir retomando las preguntas y las vamos a ir reuniendo para dejar un momento de intercambio y también de respuestas a las dudas que surjan y a los comentarios también. Así que tengan el chat como una principal herramienta de intercambio para ir dejando ahí sus consultas. Entonces, sin más, le paso la palabra a Cori, que va a compartir pantalla y después vuelvo yo. Muchas gracias, Flora. Buenos días a todas, a todes. Súper bienvenidos a esta nueva edición de la escuela. Quiero empezar agradeciéndole muy centralmente a Flora, que es el empuje permanente de esta escuela, a María de Reas, que entre las dos han sido las grandes líderes de esta edición. Y también quería agradecerle mucho a Marian y a Celita sus palabras iniciales. Celita, para nosotras también es muy importante que vos estés
dando inicio a esta escuela y este recorrido hermosísimo que nos hiciste por nuestra historia y que nos dejó a todas conmovidas. Me parece que también da cuenta de lo que nos mueve, ¿no? Y que es justamente esa capacidad de conmovernos las que nos mantiene en esta pelea, en esta iniciativa de siempre estar aprendiendo, aprendiendo a crear juntas la transformación que queremos para este mundo en el que vivimos. Así que gracias, Celita, por tu hermoso recorrido. Y bueno, en esto se transformó esa niñita que estaba allí en alguna foto, y es un placer para mí estar compartiendo y creando colectivamente. Vamos entonces a dar inicio a la primera sesión de contenidos de esta escuela. Voy a compartir la pantalla para eso. Ustedes me dicen si la pueden ver bien, y si no, cualquier cosita me avisan en el chat. Bueno, esta primera sesión trata de desentrañar un poco esto que muchas veces aparece como un misterio, ¿no? El mundo financiero, y por eso titulamos un poco rústicamente el título, un título creado por un economista. Imagínense, el mundo financiero no es abstracto y ya está dentro de nuestras casas. Un poco la invitación era a tratar de desentrañar cómo el capitalismo financiero global y este mundo financiero que muchas veces nos lo representan como algo abstracto, como algo propio de personas expertas, en realidad atraviesa hoy en día nuestra vida cotidiana, atraviesa nuestras posibilidades y sobre todo nuestras dificultades, nuestras restricciones, y permea todas las decisiones que podemos o no podemos ir tomando en la vida cotidiana. Entonces, un poco el objetivo de esta sesión, en la que estaré presentando yo y en la que estará presentando Flora, es un poco desentrañar esta nebulosa. Hemos organizado esta sesión en 3 momentos. En un primer momento, comentar un poco conceptualmente estas ideas de mercantilización y financiarización de la vida. Un segundo momento donde justamente tratamos de hacer este aterrizaje, cómo este proceso de creciente mercantilización y financiarización de la vida nos afecta, qué presiones va imponiendo en nuestra vida cotidiana. Y un tercer momento para presentar algunas pistas para pensarnos en los diálogos que justamente van a suceder en el resto de los días de esta escuela. Este tercer momento es un poco el link, la vinculación entre lo que vamos a estar comentando en el día de hoy y lo que sigue en los próximos encuentros. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de mercantilización? Es un proceso que se viene dando ya desde hace décadas y que básicamente refiere a una dinámica por la cual el acceso a los bienes y servicios que necesitamos y que deseamos queda altamente mediado por el mercado. Es decir, para poder acceder a los bienes que necesitamos para alcanzar condiciones básicas de vida, o para acceder a los bienes y servicios que deseamos más allá de esas condiciones básicas, lo que necesitamos centralmente es participar en el mercado. Este acceso se da a través del intercambio mercantil. Y cuando hablamos del proceso creciente de mercantilización y cuando hablamos de la mercantilización de la vida cotidiana, nos referimos a cómo se va ampliando y multiplicando la cantidad de bienes y servicios que se van considerando, que se van transformando en mercancía. En algunos países, algunos de estos servicios o bienes a los que accedemos, sobre todo en los países que habían conseguido desarrollar más ampliamente sus llamados estados de bienestar, algunos de estos accesos se hacían por fuera del mercado. Accedíamos a la educación, por ejemplo, por una cuestión de derecho. Bueno, este proceso de mercantilización
ha ido mercantilizando incluso esos bienes y servicios que constituyen la base de garantía de los derechos. Por eso hablamos de este proceso de mercantilización de cada vez más aspectos de la vida, de todos los aspectos de la vida, y que se vincula con este concepto que en uno de los textos que sugerimos como respaldo para la sesión de hoy, refiere Guitasen cuando habla de el proceso de globalización de la acumulación originaria, ¿no? De ese proceso por el cual se va extrayendo valor. Este proceso de mercantilización está basado en cómo ha ido calando muy hondamente el llamémoslo neoliberalismo y los valores fundantes del neoliberalismo. Está basada en el arraigo que en las propias conciencias de las personas va calando el individualismo, la competencia, esta narrativa de la meritocracia, ¿no? La meritocracia y la competencia están muy asociados con la dinámica mercantil, y esta narrativa de la meritocracia en el sentido de que accedemos a aquello que nos merecemos, ¿no? Que nos merecemos por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades. Y esta mercantilización también está basada en un proceso que vamos a ir desentrañando justamente a lo largo de las sesiones de la escuela, que es un proceso de desposesión, que también se vincula con aquella acumulación originaria. Las personas vamos siendo desposeídas de los elementos básicos para sobrevivir en la vida, y tenemos que participar en este proceso de mercantilización para poder alcanzarlos y recuperarlos. Y este proceso tan extenso y expandido de mercantilización lo que va promoviendo es, y esto es súper evidente en el estadio actual del capitalismo, un proceso de concentración de la producción y de la distribución, un proceso de concentración de la producción en el sentido de que hoy son cada vez más grandes las entidades que concentran la producción de esos bienes y servicios que necesitamos y deseamos, y que van determinando los mecanismos de distribución de estos bienes y servicios. Y también este proceso creciente de mercantilización se alimenta y lleva a lo que llamamos la carrera hacia la baja en todos los estándares, ¿no? Esta competencia y el poder que van ganando las corporaciones en este proceso de elevada mercantilización promueven a la baja los estándares laborales, debilitar los derechos laborales, debilitar los niveles salariales, debilitar la protección social, porque todo lo relativo a esa protección se consideran costos, y eso va en detrimento de esta competencia y de la dinámica de la mercantilización, la baja en los estándares fiscales, que los países tengan cada vez que ofrecer mayores incentivos fiscales para atraer a estas grandes corporaciones y a sus inversiones, y la carrera a la baja en los estándares ambientales, cuya consecuencia también estamos ya viendo en nuestra vida cotidiana con el cambio climático y todos los impactos ambientales que esta dinámica de aceleración de la mercantilización va teniendo. Y esta mercantilización, por supuesto, este proceso de mercantilización desafía los derechos, ¿no? Cuando la posibilidad de acceder a lo que necesitamos y deseamos deja de estar disponible, a no ser por la participación en los mercados, eso pone en peligro la garantía de los derechos, porque esa garantía queda definida por nuestra capacidad de participar en los mercados, y va desafiando la posibilidad de gozar de condiciones de vida básicas. Y este proceso de mercantilización ha ido crecientemente acompañado por el proceso de financiarización o financiarización también de la economía. El concepto de financiarización es un concepto tal vez más inasible, y de hecho no hay una definición estricta de financiarización, sino que más bien lo que hay son diferentes formas de referirse a este concepto, algunas de las cuales están sintetizadas en esta diapositiva. Se considera a la financiarización como el cambio en la lógica de valorización del capital,
que revela el surgimiento de un patrón de acumulación en el que las ganancias se obtienen principalmente a través de canales financieros. Es decir, las ganancias que las empresas históricamente obtenían de producir bienes y servicios y venderlos, esas ganancias van declinando y va creciendo la ganancia que las empresas obtienen de invertir financieramente lo que ganan de su actividad habitual, que es la producción y venta de bienes y servicios. Entonces, lo que va pasando es un proceso donde la lógica de la valorización se va haciendo financiera. Las empresas se valorizan más por sus actividades financieras que por sus actividades en lo que se llama la economía real, la economía tangible, esa economía de producción de bienes y servicios con valor económico en el mercado. También la idea de financiarización refiere a cómo la lógica financiera va gobernando las decisiones económicas. Y algo que caracteriza la lógica financiera es la búsqueda de ganancia a corto plazo. Con la lógica de la economía real, una inversión, comprar una máquina, instalar una fábrica para producir un bien que luego se va a vender, el rendimiento de esa inversión lleva tiempo en producirse. En cambio, la lógica financiera es la lógica de la ganancia inmediata. La ganancia que se puede producir en segundos por apretar un botón en la computadora y comprar y vender activos financieros. Esa lógica de la ganancia a corto plazo, que es la lógica básica de la dimensión financiera de la economía, va permeando todas las decisiones económicas, incluyendo aquellas vinculadas con la economía real. También la idea de financiarización refiere al creciente poder político y económico que va adquiriendo e imponiendo la clase rentista y el capital financiero. Supongo que les resulta familiar expresiones del tipo cómo van a reaccionar los mercados, ¿no? ¿Qué van a decir los mercados? Hay como un proceso de humanización de los mercados, ¿no? Como si los mercados fueran entidades humanas que tienen humor, que están alegres, y si los mercados están contentos, entonces la economía va bien, y que si tomamos ciertas decisiones de política económica que pueden poner nerviosos a los mercados, que pueden ofuscarlos, entonces eso va en detrimento de la economía. Esta idea del humor de los mercados afectando el funcionamiento de la economía, de lo que nos habla es del poder fáctico que tiene esta clase rentista y el capital financiero para imponer condiciones a la propia gestión de las políticas económicas. Y también la idea de financiarización refiere al auge de la comercialización financiera, es decir, a la proliferación de activos financieros, de bienes financieros, de elementos financieros que se transan en estos mercados y que lleva a que bienes reales vinculados con la sostenibilidad de la vida, como pueden ser los alimentos, ¿qué otra cosa más básica hay para poder sobrevivir cada día que poder alimentarnos? Bueno, los propios alimentos se van transformando en activos financieros. Lo que se transforma en activo financiero es el valor que esos bienes se presume van a tener a futuro. Y los bienes, la producción de bienes alimenticios se transforma en sí mismo en un espacio de especulación financiera. Y estas cosas las vamos a ir desentrañando un poco más en el resto de las sesiones. ¿Cómo es que opera? ¿Cómo es que se da este proceso de financiarización? Si bien el proceso de financiarización de la economía lo podemos ubicar ya a mediados del siglo XX, se consolida o se acelera a partir de la década del 70, cuando empiezan a ocurrir los procesos de desregulación financiera en los países del norte primero, en los países del sur después. Y algo interesante es ver cómo estos procesos de desregulación financiera van también asociados a los procesos de liberalización comercial, ¿no? a la promoción del libre comercio mundial, y cómo en algunos lugares del planeta, particularmente en el sur global, la imposición de estos modelos de liberalización comercial y financiera fueron implementados por la fuerza, fueron implementados
con gobiernos dictatoriales, con dictaduras. Esto en América Latina es especialmente evidente, cómo las dictaduras militares de los 70 fueron claves a la hora de imponer estos modelos que conllevaron la aceleración de estos procesos de mercantilización y financiarización. Y este proceso se profundiza en los 90, ya con gobiernos democráticos. Los programas de ajuste estructural que debilitaron el poder de los estados también fue clave para justamente cambiar esta relación de poder relativo, y esta debilidad de los estados también ha sido clave para los procesos de mercantilización y financiarización de la propia provisión pública. Es la etapa donde muchos de los servicios públicos se privatizan en nuestros países y donde se van conformando o ampliando, por ejemplo, los fondos privados de pensiones, que tienen que ver con justamente esta idea de la garantía de los derechos, como puede ser la garantía de un ingreso en la vejez. Eso mismo se va volviendo o va entrando en esta trama de la financiarización. Y ya en el siglo XXI, podemos decir, en los 70 esta lógica se impuso por la fuerza. En los 90 ya se empieza a imponer con otros mecanismos en el contexto de gobiernos democráticos. Claves a la imposición de estos modelos es también la deuda soberana, la deuda de los países en los 90, que es la plataforma a través de la cual se implementan estos programas de ajuste estructural. Y ya en el siglo XX empieza a aparecer la otra lógica dominante de imposición, que es la imposición de la deuda doméstica. Y en el siglo XXI esto también se acelera o se consolida con la promoción de la financiarización desde la propia política pública. Hay todo un proceso por el cual los programas de transferencias monetarias que se vuelven centrales como políticas de atención a la población en situación de pobreza van siendo el respaldo para el endeudamiento de las clases populares. El alto endeudamiento de las clases populares se va incluso institucionalizando, y en el marco de esta dinámica aparece la controvertida narrativa a favor de la inclusión financiera de las mujeres como un mecanismo de empoderamiento económico de las mujeres. Esto también resulta muy controvertido cuando lo pensamos desde esta mirada crítica al paradigma de la financiarización. Y finalmente, algo que también ocurre en esta última etapa de evolución del capitalismo financiero global es toda la expansión de las llamadas fintech, ¿no? De las empresas tecnológicas financieras que van profundizando este proceso de penetración de la financiarización en nuestra vida cotidiana. Hoy todas las personas, incluso los sectores populares, tienen un teléfono inteligente con aplicaciones financieras con las que hacen transacciones, con las que también se endeudan. Para tener una medida de cómo ha ido cambiando la estructura de la economía, aquí tenemos una ilustración tomada del Transnational Institute de TNI, de un informe de TNI, que va mostrando cómo el tamaño de la economía financiera, que en este gráfico está representada por los círculos verdes, va siendo cada vez más grande en relación con el tamaño de la economía real, de la economía que produce bienes y servicios tangibles, aquello que podemos consumir. La economía real crece cada vez menos, y en cambio la economía financiera crece exponencialmente, y es muy interesante esta forma de graficarlo, cómo la economía financiera parece ir chupando, ¿no? En el centro a la economía real. Y aquí también una medida de cómo el comercio de bienes y servicios en volumen, en valor monetario, se va volviendo cada vez más exiguo respecto de lo que va siendo el volumen de transacciones financieras. Si comparan las dos pilitas de billetes que hay en este gráfico, los 58.900 millones de pesos, que es la representación monetaria del valor de las transacciones de bienes y servicios concretos de la economía real, comparado con lo que son las transacciones financieras. Y entonces, para ir ya cerrando mi parte de esta exposición, ¿qué es lo que va pasando? ¿Cuáles son las implicancias de este proceso de financiarización de la economía? Una primera implicancia es el desacople entre la economía real
y la economía financiera. Y creo que un ejemplo muy contundente de esto ocurrió recientemente durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19, donde muchas economías se vieron total o parcialmente paralizadas, donde las personas nos tuvimos que recluir en nuestros hogares, donde hubieron confinamientos en casi todos los países del mundo. La economía real se ralentiza, se paraliza, y la economía financiera sigue como si nada, no hace cuarentena. Los mercados financieros no dejaron de funcionar como venían funcionando en ningún momento. Y eso me parece que es un ejemplo muy contundente de cómo se va desacoplando la economía real de la economía financiera. Y esto hace que se vaya también desacoplando la lógica con la que funcionan las empresas, porque ya la dimensión financiera de las empresas no tiene que ver con cómo hacemos para financiar la producción de bienes y servicios. En la lógica tradicional de las empresas ¿qué hacían? Tomaban un crédito de un banco para comprar una máquina para poder producir los bienes y servicios que luego vendían. Y esa era la dimensión financiera. Hoy la lógica se ha invertido y lo que sucede es que las ganancias obtenidas de la producción real, de producir y vender bienes y servicios, esa ganancia se traslada a la esfera financiera de las empresas y reproduce la ganancia. Y hoy lo que lidera las decisiones de inversión de las empresas son las ganancias que pueden obtener invirtiendo financieramente más que invirtiendo productivamente. Y esta distancia se va haciendo cada vez más lejana. La otra implicancia de este proceso de financiarización es el surgimiento de nuevos instrumentos y mercados financieros. Esto que decíamos, la financiarización de cada vez más aspectos de la vida concreta de las personas. Un ejemplo también creo que bastante tangible de esto es cómo los bienes y servicios más básicos para la vida se van transformando en objeto de especulación financiera. Habrán leído tal vez hace unos meses la noticia de que el agua había empezado a cotizar en Wall Street. Me parece un ejemplo también muy contundente de cómo algo tan tangible y tan esencial para la vida, como es el consumo del agua, se transforma en un activo financiero que puede comprarse y venderse en estos espacios abstractos. Y también cómo, esto que mencionaba antes, los propios mecanismos generados para tratar de garantizar derechos suman a este proceso de financiarización. Y aquí es muy importante de considerar el rol específico que van cumpliendo los fondos de pensiones. En muchos de nuestros sistemas de protección social, las pensiones se van organizando como fondos que se transforman en fondos de inversión, en fondos que van participando en inversiones financieras en el mundo. Los fondos de pensiones de los jubilados que administran los fondos de los jubilados alemanes comprando títulos de deuda pública argentina. Esta es la lógica a la que hago referencia allí. Y en este proceso de financiarización va apareciendo esta distinción que luego se vuelve cada vez menos nítida entre altas y bajas finanzas, ¿no? Está el mundo financiero, en donde participan las grandes empresas y que mueven estos miles de billones de dólares en estas transacciones intangibles, y las bajas finanzas, ¿no? El endeudamiento de los hogares. Y me parece que algo interesante también es observar primero cómo este poder de las altas finanzas va siendo un poder clave en la propia gobernanza global. Los mercados, estos mercados financieros que tienen humor, que se ponen contentos o se ponen tristes, van teniendo un poder que excede al poder de los gobiernos soberanos. Hoy los mercados financieros que determinan si un gobierno puede o no acceder al crédito tienen la capacidad de ampliar o restringir la posibilidad de ese gobierno de ejercer política pública, de implementar un programa de atención para la población en situación de pobreza. Hoy estos mercados se van volviendo más poderosos que los propios soberanos, ¿no? Que los estados.
Y también me parece importante el vínculo que hay entre las altas y las bajas finanzas. No es que está el mundo financiero por un lado y el pequeño endeudamiento de los hogares por el otro, sino que estas altas finanzas van apropiándose de lo que se extrae de estas bajas finanzas. Y la crisis de la subprime, que generó la crisis global del año 2008, habla un poco de esto, ¿no? De cómo los grandes grupos financieros fueron extrayendo de los hogares endeudados en estas deudas hipotecarias. Y las compañeras de España que hay formando parte de esta escuela seguro nos pueden traer ejemplos muy concretos de cómo esto ha afectado la vida cotidiana de las personas. Y ya para terminar mi participación, el otro gran elemento de este proceso de financiarización es la centralidad, y viene vinculado con lo que estaba diciendo, la centralidad de la deuda. La deuda, el endeudamiento se va volviendo el mecanismo de desposesión de este capitalismo financiero global. Desposesión de los países, los endeudamientos de los gobiernos con los mercados financieros, con los prestadores institucionales, con las instituciones financieras internacionales. Este endeudamiento de los países les va quitando espacio de política pública, les va quitando autonomía, los va desposeyendo. Y tal vez una evolución extrema de este proceso de desposesión está en los actuales programas de canje de deuda por ambiente, ¿no? Algo más evidente que esta desposesión ambiental a través del mecanismo de la deuda. Pero también el mecanismo de desposesión de las poblaciones, vía el endeudamiento soberano, pero también vía el endeudamiento doméstico, el endeudamiento de los hogares. Lo que está sucediendo es que el proceso simultáneo de disminución de la participación de los ingresos del trabajo en el producido económico, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que obtienen sus ingresos de actividades laborales, ya sea en el mercado laboral formal, en el mercado laboral informal, en trabajos por cuenta propia, en actividades de subsistencia que participan en el mercado, los ingresos recibidos de estas actividades económicas son cada vez menores en términos relativos y cada vez nos alcanzan menos para comprar los bienes y servicios que necesitamos. Entonces, cada vez más crecientemente, poder satisfacer las necesidades de nuestra vida depende de la posibilidad de acceder a endeudamiento, porque hay sectores cada vez más grandes de la población que tienen ingresos y recursos insuficientes para satisfacer sus necesidades y deseos. Hoy en los países del sur, el acceso a endeudamiento no sucede simplemente para comprar bienes durables, ¿no? Antes teníamos un salario con el que comprábamos los alimentos, la vestimenta, servicios de salud eventualmente, lo que necesitábamos, y nos endeudábamos para comprar una heladera, un lavarropas o un televisor más moderno. Hoy los hogares se endeudan para comprar medicamentos. Hoy los hogares se endeudan para comprar alimentos. Y se endeudan para comprar alimentos también porque han sido víctimas de un proceso histórico de desposesión de los recursos con los cuales producir autónomamente esos alimentos. Entonces, lo que sucede ahora es, a través del endeudamiento, una profundización de este mecanismo de desposesión y un proceso de captación de los sectores populares históricamente despreciados por estos agentes financieros, hoy se vuelven un mercado atractivo para los agentes financieros. Hoy es más negocio para una empresa financiarte la heladera que vendértela. El negocio está en financiarte, en que vos entres en esta dinámica del endeudamiento. Y cierro con el proceso que estamos advirtiendo de financiarización de la propia política social. Lo que mencionaba, creo, antes, de cómo las transferencias monetarias que se reciben a través de un plan social que está bancarizado, yo recibo mi transferencia a través de una tarjeta bancaria, ese instrumento me habilita y me promueve el endeudamiento con esa institución bancaria que intermedia para
comprar lo que no llego a comprar con esa transferencia social que recibo. Y todo este proceso lo podemos nombrar con esta idea del extractivismo financiero, ¿no? Este capitalismo financiero global se sustenta en modelos extractivistas que no solamente extraen recursos naturales, que no solamente extraen trabajo humano, que no solamente extraen el tiempo de las personas, sino que también extraen datos y extraen con estos mecanismos de extractivismo financiero. Y como decíamos, una dimensión clave de estos procesos tiene que ver con el avance de la tecnología y de las empresas tecnológicas financieras, y para seguir con este relato le paso nuevamente la palabra a Flora. Flora, me vas avisando cuando te paso las diapositivas. Bárbaro, gracias Cori. Bueno, vamos entonces a retomar algo que el año pasado, en la edición virtual de la escuela, uno de las sesiones fue dedicada a mirar la Big Data desde una mirada feminista. Y de hecho las invitamos a quienes no hayan participado en esa sesión, pueden volver y descargar justamente este webinario que estuvo enfocado justamente en pensar, bueno, qué poder han desarrollado las grandes corporaciones tecnológicas, lo que se llama como las Big Tech o los titanes de la tecnología, para justamente cabalgar al ritmo, digamos, de este proceso, y qué niveles de incidencia tienen y qué procesos se han acelerado en la pandemia, ¿no? Porque esto que decíamos el año pasado en la escuela junto a REAS, ¿no? Cuestionar esta idea de la nueva normalidad y cuestionar esa normalidad que preexistía, ¿no? Antes de la pandemia, donde estaban todas estas problemáticas, la idea justamente de trabajar la configuración de las corporaciones tecnológicas es también ir tejiendo relaciones en esta caja de herramientas que vamos armando para comprender esos procesos de financiarización y cómo los intercambios financieros se han dinamizado fuertemente con la expansión de las tecnologías. No solamente con la posibilidad de acceder a dispositivos y tener conectividad, sino cómo hay una cantidad de servicios y productos financieros que recorren y caminan de manera muy ligera por estos circuitos. Ahí tenemos en pantalla, un poco pixelada, pero es interesante ver porque en ese pixelado que se ve de la imagen podemos ver también el lado A y lado B de estas empresas. Si mirábamos el ranking de las empresas con mayor porte y valor, digamos, hace 2 décadas atrás, el mapa que íbamos a tener era totalmente diferente, digamos, ¿no? Incluso si lo mirábamos en los 90, el liderazgo de las grandes corporaciones iba a estar enfocado en corporaciones que justamente estaban ancladas en esta producción de bienes reales, digamos, y cuando comenzamos a analizar en detalle el liderazgo de las grandes corporaciones, lo que vamos a ver es que en ese ranking las que más lideran los primeros puestos son las grandes corporaciones tecnológicas. Amazon es una de ellas y ha sido justamente una de las más renombradas, sobre todo por la pandemia, porque su CEO principal, Jeff Bezos, se tomó la licencia de irse al espacio y volver, digamos, y en ese ida y vuelta, lo único que podemos ver en términos cuantitativos es cómo se aceleran y multiplican las ganancias de Amazon. Y Amazon es una de las empresas que lidera justamente este ranking para pensar los ecosistemas electrónicos de finanzas. Ahí en pantalla ustedes tienen varias dinámicas y varios productos y servicios que generó Amazon. Vamos a explicar un poco qué implica el modelo de negocios de Amazon, cómo está vinculado con modelos de negocios de empresas similares que aparecen, por ejemplo, en América Latina, pero también sabemos que están presentes en Europa. Y ahí en pantalla ustedes ven un circuito que es cómo Amazon se mueve desvinculado o por fuera de los circuitos bancarios, ¿no? Lo que es la banca tradicional, ¿no? Esto que recién Cori decía, cómo entender el proceso de la banca tradicional y al mismo tiempo cómo entender toda esta expansión de la fintech. Bueno, ahí en pantalla ustedes tienen desde dinámicas de billeteras electrónicas y pagos controlados por Amazon, formas de entretenimiento,
Amazon Prime es la más conocida porque ha llegado a estas latitudes, pero diferentes productos y plataformas que garantizan el entretenimiento, intercambios, alojamientos de servicios en la nube, que eso es justamente uno de los puntos que más valor y más ganancias le da a Amazon, que es justamente el hecho de alquilar servidores y alojamientos en las nubes, lo que se llama Amazon Web Service, que es justamente, si se quiere, el talón de Aquiles de Amazon, no solamente lo que ha logrado a partir de su empresa retail de comprar y, digamos, de vender y distribuir productos, inicialmente libros, ¿no? Que es como se la conoce originalmente. Y aquí tenemos un ecosistema, digamos, que se va dinamizando al calor justamente de esta expansión que han tenido en diferentes ámbitos. Pasamos a la siguiente filmina para ver un poco esto que decíamos recién y cuando Cori decía, bueno, hay empresas que no entraron en cuarentena. Bueno, y estas que tenemos en pantalla se mostraron inmunes al COVID, porque sin ningún tipo de cuarentena, confinamiento o aislamiento, lideraron justamente los rankings durante 2020 en la capacidad de generar ganancias. Y ahí tenemos en primer plano a Amazon, como decíamos recién, también tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, a Google o todo su ecosistema de Alphabet, que es lo que va alojando la mayoría de las aplicaciones que tenemos en nuestros celulares, y el último puesto para Visa, vinculado justamente a intercambios y servicios financieros. Si vemos este mapa por países, por ejemplo, si miramos el mapa en Brasil, vamos a ver que un sector de estas empresas de mayor valorización financiera y al mismo tiempo mayor presencia de la marca, algunas están representadas por la extracción, por ejemplo, típica de hidrocarburos, lo que es Petrobras, pero también vamos a ver cómo lideran en ese ranking las empresas, las corporaciones financieras. Entonces, esto de alguna manera para poner y enlazar la sesión que habíamos tenido el año pasado con la importancia de pensar y mirar y analizar la Big Data desde lentes feministas. Nos vamos entonces a analizar en detalle el ecosistema de la fintech y cómo se han expandido durante la pandemia, ¿no? Vamos a tratar de hacer todo el tiempo ese ida y vuelta entre lo previo de la pandemia y también lo que pasó durante la pandemia. Cori, pasamos si querés a la siguiente. Ahí tenemos en pantalla una imagen que se ha multiplicado, digamos, en las redes sociales, pero también en los locales, en los comercios minoristas, en redes de comercios locales que habitualmente hacíamos nuestras transacciones con pagar en efectivo o, por ejemplo, el que tiene una posibilidad de tener una tarjeta de crédito pagaba con una tarjeta de crédito o débito, y ahí lo que vemos en pantalla es que la gran pregunta que se abre es si hay vida más allá del QR, porque las transacciones, digamos, se han dinamizado y expandido a partir de una evolución de lo que se conocía como el código de barras. ¿Se acuerdan? El código de barras típico que venía en todos los productos. Bueno, esa evolución del código de barras es el QR. Con solo acercar la pantalla del celular a ese código, se permite escanear automáticamente el monto y el destino y la modalidad de pago. Ahora bien, ¿hay vida más allá del QR? La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué significó en nuestras vidas la expansión progresiva de la fintech? ¿Y qué son las fintech? Bueno, es la conjunción o la articulación entre el mundo de las finanzas y el mundo de la tecnología. Y aquí lo que tenemos a partir de esta conjunción es la posibilidad de la expansión ilimitada de servicios financieros, servicios transaccionales, posibilidades de pago, billeteras electrónicas, posibilidades de acceder a créditos y préstamos, y en muchos casos estos circuitos se mueven por fuera de la banca tradicional. Y en muchos casos esto tiene implicancias en dos sentidos. Uno, en materia de regulaciones, muchas veces se mueven por fuera de las regulaciones que tienen los bancos tradicionales, y por otro lado, tienen implicancias laborales. Las trabajadoras y trabajadores que sostienen cotidianamente esta ingeniería tecnológica muchas veces están por fuera de los convenios colectivos, no son reconocidos como trabajadores y trabajadores, están por fuera de cualquier relación laboral, y eso tiene implicancias muy fuertes en términos de salarios, posibilidades de negociación colectiva y la posibilidad de sindicalización. Una de las noticias más potentes que hubo en el último tiempo fue el avance y la organización progresiva de trabajadores y trabajadores en estos sectores. Por ejemplo, Google, por ejemplo, la discusión que se dio dentro de Amazon. Aún así,
incluso en discursos progresistas desde los gobiernos, vemos la dificultad y las complejidades que existen para lograr esos procesos de sindicalización. Y en este sentido es que la pregunta por esta expansión de las finanzas, de los servicios financieros y las transacciones, lo que vemos es que ha generado durante la pandemia dinámicas de que las personas que estaban en confinamiento, las ciudades que estaban aisladas unas de otras, los intercambios que habitualmente eran presenciales, se vieron dinamizados a partir de estas modalidades. Por eso el modelo de negocios de Mercado Libre, que es la que vamos a presentar ahora, que es una empresa que, si bien nace en Argentina y se la llama la empresa unicornio o estrella, digamos, porque justamente llega a cotizar en Wall Street, al igual que el agua, está Mercado Libre y el agua. Se logra expandir por toda América Latina y de alguna manera tiene puntos de encuentro o similitud con Amazon y otros puntos de diferencia. Principalmente lo que decíamos recién, Amazon controla un gran servicio de alquiler de servidores y de espacios en la nube que Mercado Libre aún todavía no lo tiene. Pero Mercado Libre, en esta apuesta donde uno puede ver el despliegue de grandes almacenes con personas adentro etiquetando, escaneando y despachando paquetes, tiene justamente también su lógica y su talón de Aquiles en la posibilidad de crear servicios financieros y servicios de acceso al crédito. Créditos que en el circuito de la banca tradicional dejarían afuera a un montón de personas. Aquí está una de las cuestiones que decía recién Cori, que es central retomar, la mirada crítica sobre el concepto de inclusión financiera. Estos servicios y productos han generado dinámicas de inclusión financiera, justamente ahora vamos a ver algunos ejemplos para dimensionarlo, que han permitido incorporar a personas que estaban por fuera de los circuitos tradicionales de crédito, de acceso a cuotas o cuotización de diferentes bienes y servicios, pero al mismo tiempo vamos a ver en qué condiciones. Y este es un poco lo que nos interesa marcar y recuperar incluso en una mirada crítica sobre la inclusión financiera de las mujeres, ¿no? Y la otra pregunta que decíamos recién es ¿quién los regula? ¿Cómo tuvieron Mercado Libre, que como decía recién, nace en Argentina y se expande en diferentes países de América Latina y convive con otras plataformas de comercio, de e-commerce online y con otras dinámicas y con otras fintech? Por ejemplo, en Brasil tiene un gran competidor que de alguna manera también se encuentran en algunos espacios y en otros compiten. Han crecido al calor de muchos beneficios. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es desde el cual estoy hablando y que intentamos también situar desde dónde estamos hablando para que esto nos permita establecer relaciones o reflexiones con los países o las regiones en las cuales ustedes se encuentran, le permitió crecer al calor de un gobierno que le dio grandes beneficios, por ejemplo, en materia de exenciones fiscales, en materia de exenciones impositivas, y al mismo tiempo creando y expandiéndose en lo que se conoce como la industria de la economía del conocimiento, ¿no? Y ahí crecieron y se expandieron y fueron tomando nuevos rubros. Y entonces ahora vamos a ver dos ejemplos concretos para entender un poco esto de los humores del mercado que decía recién Cori, y la forma de expansión y penetración que han tenido, principalmente en la pandemia, y acá me gustaría dar algunos datos para ver la contundencia de esta expansión. El ecosistema de Mercado Libre ha tenido una posibilidad de presentarse con diferentes engranajes que no solamente conectan a un usuario vendedor con un usuario comprador, a partir, por ejemplo, de la compra de un libro o una ropa, sino que también esos engranajes han permitido conectar las tiendas de comercio electrónico, las tiendas online, los pagos, lo que se conoce como la expansión de billeteras electrónicas, esto es, tener desde un mismo sitio la posibilidad de pagar y hacer intercambios con esa misma billetera electrónica, que es, en este caso, el sector de Mercado Pago, que ustedes lo ven ahí en pantalla. La posibilidad de garantizar la publicidad, entonces Mercado Libre también aloja en esa plataforma y en esas dinámicas de intercambio, incluso en esos contactos que tiene, la posibilidad de expandir de manera, y a partir de una gestión algorítmica, las formas de publicidad. Controla la logística, aquí en esto se parece mucho al modelo Amazon, ¿no? Grandes almacenes con fuertes controles, con una disciplina muy rigurosa, controlando el tiempo de entrega, las jornadas, los turnos rotativos. Y por supuesto, la estrella del momento, que decía yo recién, y es un poco el talón de Aquiles,
Mercado Crédito. Mercado Crédito y Mercado Pago han generado una sinergia en la posibilidad de que usuarios, compradores y vendedores encuentren en la plataforma de Mercado Libre la posibilidad de acceder a créditos con menos requisitos a los que habitualmente se piden en los circuitos tradicionales y con la posibilidad de expansión en términos de acceso a créditos pequeños, acotados, pero que empiezan a mostrarnos este circuito de permanente endeudamiento, no solamente invertir en tu negocio bajo esta figura de la emprendedora o el emprendedor, sino también encadenar esos procesos de inversiones, pagos y compras a partir del circuito de créditos, de Mercado Crédito. ¿Qué pasó en la pandemia, digamos? Porque el Mercado Libre tiene 22 años de existencia y en el caso de Argentina no solamente fue comiéndose a pequeñas tiendas nubes que preexistían, sino que al mismo tiempo fue abarcando todas estas dimensiones del ecosistema que vemos en pantalla. Durante la pandemia, Mercado Libre triplicó el valor de sus acciones. Esto es fundamental. ¿Cómo lo hizo? Bueno, principalmente aumentando ingresos, pero no solo, aumentó ingresos en un 144%. Expandió sus usuarios, esto estoy hablando datos del 2020, en un 71.3 interanual en materia de expansión de usuarios, es decir, usuarios activos registrados que están comprando y vendiendo, no aleatorios o periféricos, activos con permanente interacción. ¿Y cómo se tradujo esto en materia de números? Bueno, expandió en 74 millones de usuarios activos durante 2020. Estos son números para pensar el control del comercio electrónico inimaginables. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el 80% del comercio electrónico está controlado por Mercado Libre. Lo interesante es ver cómo también esta expansión de servicios financieros generaron formas de pago y de combinación de las billeteras electrónicas por fuera de Mercado Libre. Y acá también está un poco el kit de la cuestión para entender cómo se logran expandir cada vez más y cómo al mismo tiempo una red de comercios, cuentapropistas, vendedores y vendedoras quedan enlazados a la única posibilidad de vender a través de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque no hay plataformas públicas, porque las plataformas públicas compiten con mucha desventaja en el nivel de logística y de disciplinamiento que sostiene Mercado Libre con todos sus usuarios, vendedores y compradores para justamente retroalimentar el just in time, la entrega justo a tiempo, y al mismo tiempo porque lo que ha permitido, digamos, esta expansión del formato de billeteras electrónicas es generar pagos por fuera de Mercado Libre. Esto es, que cada vez más empresas y cada vez más pymes y cada vez más vendedores tengan que enlazar la posibilidad de tener el pago a través de Mercado Pago sin que eso pase por Mercado Libre. Es decir, se generan ventas en la plataforma y se generan pagos con la billetera electrónica fuera de la plataforma. Esto es, digamos, en términos de ganancias, es descomunal. Y aquí es interesante pensar el discurso de Mercado Libre en términos de su narrativa ha sido que esta posibilidad de este ecosistema ha generado la democratización del comercio y del dinero, porque ha permitido que estas transacciones lleguen a cualquier persona común, a un vendedor ambulante, a un feriante, a alguien que tiene un emprendimiento en su casa. Entonces, ¿de qué tipo de inclusión financiera y de qué tipo de democratización estamos hablando? Voy a apurarme porque creo que voy justa con el tiempo. Otro de los eslogan que usa Mercado Libre es: hablemos de impactos que importan. Y acá parece que les estoy vendiendo una publicidad. ¿Cuáles son los impactos que importan? Algo que ellos denominan el efecto emprendedor. En este caso es interesante porque tanto Bezos como Marcos Galperín, que es el CEO de Mercado Libre, son figuras muy públicas, digamos, ¿no? O sea, utilizan sus redes sociales habitualmente, se mueven en sectores empresarios. En el caso de Argentina, ha sido público su apoyo a un gobierno neoliberal, que fue justamente el que le aportó todos estos beneficios para crecer como empresa, pero al mismo tiempo tiene una estrategia publicitaria permanente. Y en esto de los impactos que importan, uno de las apuestas de impulsar lo que ellos llaman un ecosistema emprendedor, donde vos sos tu propia jefa, es justamente que cada vez más familias latinoamericanas viven, dice Mercado Libre, a partir de las compras y ventas de Mercado Libre. Es decir, que Mercado Libre dice que cada día genera 6 puestos de trabajo, y al mismo tiempo ese ecosistema emprendedor permite expandir cada vez más la democratización del dinero y del comercio. Ahora,
tenemos de un lado de la pantalla la publicidad de Mercado Libre, y del otro lado vamos a hablar de los impactos que a nosotras nos importan, y cómo mirar esto de un modo desde lentes feministas. El primero que se presenta acá es nuevamente algo que se ha discutido desde los estudios feministas que trabajan las cuestiones de acceso a tecnología. De hecho, nuestras compañeras de IT for Change, que estuvieron el año pasado en la escuela trabajando el análisis de la Big Data, lo vienen analizando en detalle. ¿Cuáles son los dilemas sobre la inclusión financiera de las mujeres? Bajo estas condiciones, es decir, me incluyen como emprendedora, no tengo acceso a la protección social, no tengo derechos laborales, no tengo manejo de mi tiempo, porque si no entrego los productos en tiempo o no respondo a tiempo a las consultas online, me penalizan o me bajan la calificación. No hace falta que venga un jefe de personal a decirme, trabajaste mal. Si esta es la dinámica, yo diría, inclúyanme afuera, no me incluyan adentro de este ecosistema. ¿Qué otra cuestión se vuelve a reeditar en estos impactos que nos importan a nosotras? Nuevamente, las brechas de acceso, las brechas de género en materia de acceso a las TICs y en la industria del conocimiento, que son dos cosas que nos interesa diferenciar. No solamente vamos a diferenciar las brechas de acceso tecnológico y las brechas de acceso en el uso de las tecnologías, sino también la presencia de mujeres, lesbianas, trans, no binarias en la industria del conocimiento. Básicamente es una industria manejada y gobernada por varones. Sabemos en términos de qué tipo de masculinidad hegemónica nos estamos refiriendo. Ahora, en este sentido, ¿cuál ha sido la apuesta discursiva y fáctica, digamos, de estas mega plataformas de e-commerce para tener un discurso muy claramente en la línea del pinkwashing? Bueno, han generado programas en Latinoamérica para incluir a las mujeres en lógicas de desarrollo de industria del conocimiento, de cursos con perspectiva de género, de acceso al e-tech a partir de las propuestas de Mercado Libre. Lo que es interesante es analizar los contenidos de eso y qué posibilidades reales abre. ¿Y qué otras alternativas existen y están en debate? Y aquí nos interesa centrarnos en, bueno, ¿cuál ha sido la apuesta de las plataformas públicas y comunes en la comercialización? Sobre todo en la pandemia, digamos, donde justamente la producción agroecológica, las redes de comercio justo se hicieron muy presentes, y cuánto de estas plataformas, algunas sostenidas desde espacios cooperativos y otras desde espacios público-estatal, han podido sostenerse en el cimbronazo de lo que se llama la pospandemia. Esto también es importante verlo. ¿Y cuánto se ha avanzado en procesos de desmercantilización de estos circuitos, ¿no? Y en este sentido me parece que una de las cuestiones claves a pensar es qué preguntas que teníamos en el inicio de la pandemia, por ejemplo, aquellas salidas construidas desde lo local, desde la economía solidaria, se perdieron en lo que vamos a analizar sobre justamente las salidas que están discutiendo en términos hegemónicos muchos de los gobiernos en los paquetes de rescate y de recuperación económica. Y me quedan 2 filminas y ya con esto cierro. Una de las cuestiones que queríamos compartir con ustedes es cuál es la profundización que se dio de estas dinámicas y de fenómenos durante la financiarización, durante la pandemia, digamos, en términos de financiarización. Lo que hemos podido ver es que estas grandes corporaciones tecnológicas, no solo las financieras, sino los grandes titanes de la tecnología, se convirtieron en los únicos proveedores de la infraestructura para comunicarnos, para comprar, para vender, para educar, para trabajar, para teletrabajar. La expansión del comercio electrónico se refleja en estos datos que son centrales para tener en mente y analizar también cómo esto se da por países. La expansión de la trama de la fintech en diversos sectores y alcanzar sectores que habían estado históricamente por fuera de los circuitos tradicionales del acceso al crédito, y por supuesto lo que esto significa en términos de profundización del endeudamiento para cuestiones muy básicas, compra de ropa, pago de servicios, pago de alquileres, pago del propio emprendimiento que me permite en este momento vivir y sobrevivir. La expansión de las plataformas digitales, no solamente las que prestan servicios web, multiservicios, sino de las que son de trabajo a demanda, las que conocemos como Uber, Rappi, Globo, que están muy presentes y han estado muy presentes en la pandemia, por ejemplo, con la distribución de bienes por las ciudades. La profundización en términos de que han logrado y continúan logrando eludir las reglamentaciones y la fiscalidad. La profundización en términos de financiarización, y aquí ya lo conectamos con la sesión que viene, que es la que va a estar grabada y van a poder ver online, que es
la profundización de la desposesión de las personas y comunidades por parte de instituciones financieras, y en esto nos referimos muchísimo a lo que se llama financiarización de la naturaleza, cómo se ha expandido, así como estos servicios financieros no entraron en cuarentena, sino que se expandieron. Bueno, la expansión de megaproyectos extractivos también avanzaron en procesos fuertes de desposesión, extracción y destrucción de bienes comunes y naturales. Y en este sentido, una de las cuestiones que queríamos enlazar con la sesión siguiente, que la van a poder ver en el canal de YouTube hoy, mañana, pero lo importante es que la puedan ver antes de los diálogos, antes de la sesión del 20 de octubre, que es el miércoles, es cómo esta destrucción y desposesión de tierras, ríos, bosques, humedales y océanos, de alguna manera nos lleva a ver procesos que avanzan en un sentido de privatización y de mercantilización de esos bienes comunes y naturales. Y uno de esos casos tiene que ver con el enlace del tratamiento del agua o de lo que se llama futuros hídricos, que en esto que decía Cori, no solamente la noticia es advertir este proceso de cotización del agua en bolsa, sino cómo las grandes corporaciones financieras, que ya están presentes en la agricultura, con la digitalización de la agricultura, están presentes también en la creación de nuevos negocios e inversiones financieras en el sector hídrico, por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales y aguas tratadas. Entonces, en esto es fundamental para entender cómo en cada posibilidad se ve una oportunidad de un negocio, y esto sigue alimentando la rueda. Y con esto ya la próxima cerramos para enlazar unas preguntas, para que continuemos pensando y por ahí pensar entre las que están y los que están presentes, cómo se está dando esto en sus territorios, en sus regiones, en sus provincias. ¿Cuáles de estas dimensiones de la mercantilización y financiarización se han profundizado en sus territorios? ¿Qué sectores económicos están siendo priorizados en lo que se llama la recuperación económica en la pospandemia? ¿Y qué contienen los paquetes de rescate? ¿A quiénes están beneficiando? ¿Cuáles son esos lineamientos que podemos verlo y compararlo con lo que está pasando con diferentes países? Y lo último, bueno, esto solo a modo de que nos quede como en las pupilas titilando, tenemos aquí en pantalla un perfecto ejemplo de cómo las grandes corporaciones agroquímicas y de semillas que controlan la venta y comercialización de insumos agrícolas están totalmente entrelazadas, justamente porque muchas de ellas están en manos de grandes corporaciones financieras. Este cuadro que vemos en pantalla pertenece a un estudio de TNI, que justamente trabaja sobre lo que ellas llaman capitalismo clandestino en los procesos de financiarización de la naturaleza, y también lo citamos porque habitualmente citamos y compartimos materiales de TNI. Les dejamos entonces por aquí para enlazar las preguntas, comentarios que creo que están llegando en el chat. Gracias por la atención. Cori, si querés, vamos compartiendo las preguntas y las vamos respondiendo como quieras. Bueno, yo estuve, incluso creo que hice un poco de lío en el compartir pantalla por querer ver las preguntas, pido disculpas por eso. Tomo algunas de las primeras preguntas que aparecieron y hago una primera devolución. Ha habido una pregunta sobre las criptomonedas, ¿no? Y cómo las criptomonedas son un nuevo eslabón en este proceso. Yo personalmente sé muy poco del tema de criptomonedas, pero me parecía interesante, había dos preguntas, ¿no? Una que decía, bueno, las criptomonedas profundizan este proceso. Yo tendería a pensar que sí, que son un eslabón más, una nueva forma, una nueva innovación financiera muy peculiar, que quienes tienen posibilidad de participar de ese mercado requieren de ciertas habilidades, incluso cierta capacidad técnica y energética, ¿no? de minar estas monedas, y que uno de los rasgos sobresalientes que tiene el desarrollo de las criptomonedas es su funcionamiento completamente afuera de las instituciones regulatorias de las monedas y las finanzas, ¿no?
Y había un comentario que decía, bueno, pero hay experiencias donde estas criptomonedas como moneda de trueque ha funcionado bien en ciertas, si entendí bien el comentario, en ciertas experiencias más populares. Y me parece que es interesante el diálogo entre estas dos preguntas, ¿no? Porque en efecto, y creo que puedo tomar esto para hacer un comentario más generalizado, ¿no? Algunas de estas dimensiones pueden tener efectos positivos en el corto plazo y en ciertas condiciones y para ciertas experiencias, ¿no? Lo puedo luego enlazar con algunos comentarios que vieron en relación con la inclusión financiera y los mecanismos de emprendedurismo. Pero me parece que es importante poner en contexto, ¿no? Que algo que puede en efecto ser eficaz para ayudar a llevar adelante algún tipo de organización social, de intercambio y demás, forma parte de algo que es mucho más grande, que es muy oscuro y que alimenta esta lógica exacerbada de la financiarización, ¿no? Yo les decía hace muy poco de criptomonedas, pero he leído recientemente que las criptomonedas están siendo crecientemente el refugio de los flujos financieros ilícitos, particularmente de los flujos que provienen de actividades ilícitas como el tráfico de armas, el narcotráfico y el tráfico de personas, que es una actividad ilícita que tanto afecta específicamente la vida, los cuerpos de las mujeres. Entonces me parece que hay que tener presente ese link, ¿no? Había una pregunta que pedía ampliar un poquito más o esclarecer un poquito más el rol de los fondos de pensiones. En efecto, los fondos de pensiones se vuelven fondos financieros, ¿no? ¿Cómo funcionan los sistemas de pensiones? Los sistemas de pensiones son sistemas de seguro, donde las personas van contribuyendo a lo largo de su vida activa para cuando llegan a la edad de poder recibir la pensión o el haber jubilatorio, recibir esta prestación. Y esos aportes que mensualmente se van haciendo en función de los ingresos laborales en el diseño predominante de estos seguros, bueno, se van acumulando, van conformando un fondo de recursos que, tanto en los sistemas públicos como en los sistemas privados, requieren ser capitalizados para que ese dinero que yo deposité hoy cuando tengo 20 años, cuando tenga 60, tenga un valor útil. Entonces se tiene que capitalizar, tiene que ir creciendo y haciéndose más grande. Y esa capitalización es una capitalización financiera. Entonces los fondos de pensiones, que en principio cumplen a la lógica de garanticemos el derecho al ingreso en la vejez, en la práctica se van transformando un actor muy relevante en este entramado de la lógica financiera. Y los grandes fondos de pensiones, los fondos de pensiones de los sistemas de pensiones de los países del norte son actores relevantes en el gran mercado financiero global, en los grandes mercados de deuda global. Por eso yo hacía esta analogía con el caso de Argentina. Argentina es un país que ha atravesado recurrentes crisis de deuda. Tuvimos una gran crisis en el 2001, donde la deuda con los prestadores privados, con quienes tenían títulos de deuda pública, es decir, estos fondos de pensiones que compraban bonos emitidos por el gobierno argentino, fueron parte de los actores que tuvieron que renegociar esta deuda. Entonces aquí en Argentina se decía, ¿no?, como la debacle del sistema argentino iba a estar afectando negativamente la jubilación de los pobres jubilados alemanes o los carpinteros italianos. Traían estos ejemplos, ¿no?, que un poco me parece suma la complejidad que tienen estos mecanismos. Había un par de comentarios que aludían al vínculo con la lógica de la inclusión financiera y el emprendedurismo. Comparto los comentarios que allí se hacían y creo que parte de nuestra visión crítica nos ha llevado justamente, ¿no?, a revisar críticamente esto que en muchas narrativas, incluso feministas, aparece con contundencia. Nuestro destaque es, bueno, revisémoslo críticamente. Y de nuevo, no es bueno o malo. En muchos casos, programas que promueven el emprendedurismo de las mujeres, programas que promueven la inclusión financiera de las mujeres, tienen una implicancia concreta en la vida cotidiana de las mujeres,
positiva, ¿no? Que pueden acceder a lo que no podían acceder de otra forma. Pero de nuevo me parece que es importante entender esa dinámica en el marco de la dinámica más global de cómo esto conlleva a entrar en unos circuitos de endeudamiento de los que luego es muy, muy difícil salir. Reacción a estas primeras, le paso de nuevo a Flora y sigo mirando qué otras cosas aparecieron. Sí, retomo un poco lo que también figuraba en el hilo de los comentarios y lo que decía, creo que era María Ángela Sotelo de la REPEM, ahí creo que desde Bolivia nos está siguiendo, y ella decía, estudiar el gran impacto que esto tiene en materia de derechos laborales, ¿no? Y creo que también el comentario de Tania desde Argentina van en esa dirección. Por un lado, cómo empiezan a colisionar diferentes convenios y regulaciones laborales para un mismo colectivo de trabajo que está en diferentes áreas trabajando dentro de esta misma plataforma, ¿no? Los que cargan y descargan, los que están a cargo de la logística, quienes están en los servicios financieros, ¿no? Por un lado, vemos eso en algunos casos con una ausencia total de la regulación. Por otro lado, lo que estamos viendo, sobre todo en quienes encuentran en estas plataformas una posibilidad de generar ingresos, es que está totalmente ausente no solamente los derechos laborales y de la seguridad social, está totalmente ausente el planteo en materia de organización social del cuidado injusta e invisible. Digamos, si en el caso de una trabajadora asalariada, la disputa en el marco de la negociación colectiva, en la organización colectiva, es justamente plantear tiempos para cuidar, licencias pagas, incluso discutir dentro de los mismos sindicatos esta agenda, en el caso de las usuarias vendedoras, muchas de ellas sosteniendo un emprendimiento desde sus hogares, no existe la posibilidad de parar para cuidar, porque la no respuesta de en estas plataformas de e-commerce implica justamente perder una venta, ser calificada justamente de manera negativa. Entonces el hecho de tomarse un día para cuidar a alguien que está enfermo o que necesita ser acompañado a la escuela o lo que implique, digamos, una tarea de cuidado, está totalmente ausente en esta discusión, justamente porque estas plataformas aparecen como intermediarias. Ni hablar si llevamos esta discusión de plataformas digitales a las que trabajan con trabajo a demanda, ¿no? Y que están geolocalizadas, reparto de bienes, traslado de pasajeros y transporte. Y también algo que me parece que está muy... es como clave pensarlo ahora en este momento, donde los cuidados de adultos mayores se volvieron un tema candente en el marco de la pandemia, sobre todo porque esos adultos mayores viven por ahí solos o no están con alguien que pueda asistirlos y acompañarlos, el crecimiento y expansión de las plataformas de cuidados que están brindando servicios de cuidados y están totalmente controladas en la calificación, en la certificación del trabajo y de las calificaciones para cuidar, y en algo que nos parece central acá, que es enlazar los procesos llamados de inclusión laboral de las mujeres con los procesos de inclusión financiera. Estas plataformas digitales que contratan trabajo a demanda, enfocadas en el sector de cuidados, están generando dinámicas de inclusión laboral con la promesa de la formalización. Pensemos lo que implica en América Latina el trabajo de casas particulares, el trabajo de cuidadoras domiciliarias totalmente fuera de la registración, fuera de la regulación y de la protección social. Bueno, en estas plataformas que son muy conocidas en México, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, pero podemos hacer un rastreo por otros países, estas plataformas de cuidado generan la posibilidad de acceder a cierta contratación laboral y al mismo tiempo ofrecen posibilidades de créditos, es decir, toma de créditos y endeudamiento al mismo tiempo que se está trabajando, es decir, genera un circuito de trabajar para pagar ese crédito generado en la plataforma. Entonces se ponen en tensión los conceptos de inclusión financiera e inclusión laboral. Por ahí preguntaban en detalle las cuestiones sobre digitalización de la agricultura. Vamos a concentrarnos en eso, en la clase, digamos, que va a quedar asincrónica grabada en el canal de YouTube, pero voy a advertir algunas cuestiones para
para enlazar lo que tiene que ver con pensar cómo el desembarco de estas grandes plataformas de e-commerce globales, y acá retomo lo que mencionaba una compañera, en esta división internacional sexual y racial del trabajo, cómo ese desembarco, por ejemplo, en países del sur, implica no solamente arrasar circuitos de comercialización locales sostenidos por organizaciones campesinas indígenas, organizaciones campesinas, producción de la agricultura familiar y producciones que están apostando por la agroecología, sino que al mismo tiempo es imposible competir frente al desembarco, por ejemplo, de lo que fue en India Amazon en la comercialización del agro. En esto, si quieren, podemos compartirles en la web de la escuela. Hay un texto que justamente trabajamos sobre, pero lo podemos mandar, nos pueden escribir de manera personalizada al correo y se los mandamos para las interesadas. Muestra justamente este desembarco de las grandes corporaciones tecnológicas y del comercio electrónico en producciones o en espacios territoriales donde la comercialización se da de otra manera. Es más, estaba sostenido por las mujeres, ¿no? Entonces imagínense las formas y las posibilidades de competir frente a Amazon con la infraestructura tecnológica que tiene en producciones o producción campesina indígena que justamente tienen otras dinámicas y otras formas de intercambio. Y en este sentido también es interesante ver cómo ese proceso de digitalización de la agricultura está avanzando no solamente en la comercialización, sino en lo que es en el acceso a insumos, los procesos de inversión y endeudamiento de productoras y productores para sostener sus propias producciones locales. Y algo de esto van a trabajar mañana Tamara Artaker y Esteban Daza de Locaru, que son especialistas en temas de agricultura, agroecología y lo que implica el impacto del agronegocio, para ver en detalle este avance de la digitalización. Y después no sé si, Cori, vos retomaste alguna otra pregunta, yo vuelvo sobre el chat. Sí, un poco vinculada con, vos trajiste una parte de ese comentario que planteaba, bueno, cómo esto reconfigura las relaciones norte-sur y los procesos de colonialismo y neocolonialismo. Creo que justamente el proceso de financiarización y que los grandes actores pasen a ser estos fondos de inversión y estos agentes financieros más intangibles, va volviendo más difusa esa división, ¿no? Y más complejo su entendimiento y más difícil también la creación de resistencias, porque ese agente contra el cual resistir es mucho más intangible, ¿no? No sé, hay un programa de ajuste estructural y salimos a la calle y reclamamos frente al edificio que aloja al gobierno nacional. Ahora, ¿dónde está ese agente que nos está imponiendo esta financiarización de la vida y frente al cual queremos resistir? Entonces me parece que justamente parte de nuestro desafío es cómo reconsideramos estas nociones de colonialismo, neocolonialismo a la luz de estos procesos. Y en una línea similar reaccionaría al comentario que hacía o preguntaba sobre si se puede rastrear los dueños de los fondos de pensiones y si hay allí una concentración de poder. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Yo hablaba de esta narrativa que se había construido aquí en Argentina haciendo referencia a los jubilados alemanes y a los carpinteros italianos. En realidad los grandes dueños de los fondos de pensiones son grupos financieros, ¿no? Son BlackRock, son los grandes agentes financieros globales que son estos agentes intangibles frente a los cuales tenemos que construir resistencia. Entonces es cada vez más difícil construir este mapa de los poderosos, ¿no? Están los ricos del mundo que tienen cuerpo, tienen corporalidad y se sacan fotos viajando a la luna el fin de semana, que seguramente son parte de sus recursos están invertidos en estos agentes financieros, pero los agentes financieros en sí son mucho más intangibles y por eso nos traen muchos más desafíos. Te paso, Flora, por si hay algo más a lo que quieras reaccionar. Sí, veía nuevas preguntas y también comentarios para seguir pensando, ¿no? Martina decía, una compañera decía, bueno, esta lógica de sé tu propio jefe, podés emprender, en esta dinámica también es para pensar en este contexto cuáles van a ser las propuestas sobre salidas de creación de empleo. Digamos, si esa creación de empleo es por la salida del
lo que antes se conocía como la salida por cuenta propia, del cuenta o la cuenta propista, digamos, y cómo estas narrativas ya están presentes, esto de ser tu propio jefe, emprender, ser tu propio jefe, ya están presentes en muchas de las propuestas de reforma laboral que se están insistiendo desde las voces de sectores empresarios, corporativos, muy presentes en la discusión pública, y esto no solamente en América Latina, digamos, está presente en otros países también, para pensar un poco cómo aparece este juego de una reforma laboral que no se discute en ningún congreso ni en ningún parlamento, y se está implementando de hecho. Entonces, esta apuesta por el emprendedurismo aparece con cantos de libertad, pero muy alejada de pisos mínimos de protección social y derechos laborales básicos, ¿no? Que también se enlaza con esto que comentaba recién Tania sobre la posibilidad de disputar la organización sindical. Y otra compañera nos preguntaba en esta discusión sobre economía real y economía en estos circuitos, ¿cuáles son las respuestas? Bueno, esta escuela, que venimos pensándola desde diciembre del año pasado, nos llevó muchos meses organizarla, encuadrar y articular todos los módulos. Ustedes van a recorrer junto a nosotras 5 sesiones. Ahora, al terminar, ya pueden ver la sesión grabada sobre agricultura y sobre mercantilización de la naturaleza y los bienes comunes. Y después el 21 y el 22 nos vamos a encontrar a la misma hora, por el mismo canal, para justamente trabajar y construir este diálogo en clave norte-sur, en clave de experiencias en los territorios, experiencias situadas, sobre las construcciones de respuestas. Y las construcciones de respuestas a veces pueden venir de la mano de las resistencias, cuando implica justamente oponerse o enfrentar un megaproyecto hidroeléctrico, enfrentar justamente esto que decíamos recién sobre la discusión sobre la energía, pero en otros casos puede venir con la construcción de una práctica colectiva sostenida, por ejemplo, en una cooperativa, en una experiencia en un territorio que está impulsando la economía solidaria. Y en este sentido, estratégicamente elegimos en esta escuela y en esta edición virtual no quedarnos solamente en este estadio del planteo, sino avanzar un paso más en ver cómo estas formas de mercantilización y financiarización pueden ser respondidas o pueden construirse alternativas. Porque de alguna manera, esas alternativas son también prácticas, ensayos o pistas para poder pensar por dónde o cómo estamos trabajando. Y en ese sentido, una de las primeras sesiones, la del 20 de octubre, vamos a trabajar justamente sobre esto, sobre los puentes y los vínculos entre agroecología y feminismo, cómo desde los feminismos, desde las organizaciones campesino-indígenas, desde las organizaciones campesinas se dieron respuestas al modelo del agronegocio, incluso al desembarco de estos procesos de expansión de servicios financieros y también de circuitos de endeudamiento. Y ahí nos van a acompañar en un diálogo hermoso las compañeras de Germinando, de Ocaru, de Baragaña, para presentar un poco estas respuestas y también nuestras dudas y también nuestras ideas en borrador, porque la idea es que justamente podamos construir ese diálogo. El 21 nos vamos a ir a problematizar una de las cuestiones que es central para la mercantilización y financiarización de la naturaleza, que es el uso de recursos disponibles para la generación de energías, y aquí viene toda la discusión en torno a si es posible pensar una soberanía energética, de qué hablamos cuando hablamos de pobreza energética, qué vínculos tiene esto con la pobreza en términos más estructurales y con la pobreza en condiciones de desigualdades en función de los géneros. Y vamos a trabajar la discusión en torno a las energías renovables, cuáles son las salidas, cuáles son las alternativas, y ahí nos van a acompañar también compañeras desde México hasta el Estado español que están dando respuestas o construyendo resistencias en los territorios frente a eso, y es central en este momento pensar, por ejemplo, los vínculos entre soberanía alimentaria y soberanía energética. Y la última sesión, la del viernes, que ahí ya vamos a llegar con más cansancio, pero con muchas más ideas y reflexiones, vamos a pensar sobre las alternativas de las finanzas solidarias y éticas. ¿Es posible pensar finanzas éticas? ¿Cómo? ¿Cómo
van acompañando procesos de organización colectiva, cooperativas, lo que aquí por estos lados se conoce como empresas recuperadas, lo que en el Estado español se está impulsando como economía solidaria. ¿Cómo sostienen las finanzas éticas la autogestión? ¿Es posible? ¿Cómo competir con estos titanes? De alguna manera, la sesión del viernes nos vamos a enfocar en eso, en pensar esas respuestas a un mundo hiperfinanciarizado. Y en este sentido, y siendo la hora que estamos, no sé si nos quedó también algún comentario más o también podemos retomarlo por correo en los intercambios. Sé que hay algunos pedidos de bibliografía que mencioné en la exposición. Nosotras vamos a colgar la presentación donde van a poder ver esos cuadros hermosos todos en detalle y ver la presencia de los BlackRock y de los fondos de pensiones en detalle, y al mismo tiempo responderles a las que nos consultaron por bibliografía para tenerlo a mano y poder leerlo. Incluso hay bibliografía en varios idiomas para que lo puedan también compartir con compañeras de sus redes. Cori. Sí, hubo un último comentario o pregunta sobre, bueno, qué alternativas se pueden construir desde la economía social solidaria. Y bueno, un poco de eso va a haber en cada sesión y sobre todo en la última con esta idea de las finanzas éticas, así que vamos a volver sobre todo esto. Yo quería simplemente, para cerrar, agradecerle nuevamente a todos, a todas quienes participaron, los comentarios, las preguntas, las reflexiones. Y agradecerle a quienes estuvieron haciendo el apoyo aquí, María, que estuvo manejando hoy el chat y transmitiéndonos sistematizando todas las preguntas, a Tasmi del equipo de comunicación de DON, que son las manos mágicas para que la cosa técnica funcione, a María Graciela, que también nos está acompañando, y bueno, te paso de nuevo, Flora, para que cierres nomás. Bueno, entonces, coordenadas, una cuestión de técnica, revisen sus casillas de spam porque algunas compañeras nos dijeron que les llegó el material de aprendizaje y los documentos y los enlaces al spam, así que revisen para recuperarlo y en tal caso agenden el correo de la escuela. Todas las consultas las vamos a estar mirando todos estos días, así que escríbanos, aunque sea una duda, una pregunta pequeña, vamos a estar yendo y viniendo con cada una y cada una que nos escribe para ver justamente cómo vamos caminando juntos esta escuela. Y agradecer muchísimo de nuevo al equipo de comunicación de Don, Tasmi querida. Les quiero confesar que ayer casi no dormimos, teníamos una mezcla entre nervios, pero al mismo tiempo se nos iban abriendo ventanas de que no falte esto, que no falte lo otro. Salió todo maravilloso, así que agradecerte enorme, Tasmi, Ricky, Marla, Julia, también está nuestra querida compañera Gaby desde Ocaru, Blanca desde Reas, que también está ahí apoyando en toda la comunicación, y mi querida María Tienza, que hemos hecho una hermandad de un lado al lado del charco, así que estamos siguiendo cada una de las sesiones. Y las invitamos, yo diría, en una especie muy ñoña, cortar la sesión, tomar un mate, un café o un vasito de agua y verme la sesión de agricultura y mercantilización. Pero pueden hacerlo durante el resto de la tarde, noche o mañana, que mañana no hay sesión online, pueden verlo durante el día. Así que les agradecemos muchísimo. Celita, Marián, nuestras pioneras que abrieron la sesión, las amamos y nos hicieron emocionar muchísimo. Y bueno, abrazos para todas que se han conectado hoy y nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Sigámosle dando vuelta y giro a esta escuela para vernos. Nos encontramos el 20 por el mismo canal y a la misma hora, depende de dónde estén ustedes. Nos vemos.